Hola y bienvenidos a Música en Contexto, a un vídeo diferente y sobre todo espero que algo más corto que los anteriores, a ver si con pocas palabras puedo dejar un poquito las cosas más claras. A ver, hasta ahora Música en Contexto hemos tocado principalmente artistas vinculados a unos tipos de música con estéticas muy claras, artistas diferentes pero parecidos. Jean-Michel Jarre es muy distinto a Lisa Gerrard, pero puede que a quien le guste el francés, en muchos casos, no le desagradará la australiana o viceversa. Pues bien, este canal es para hablar de música, de toda la música posible y, por lo tanto, todo tipo de música va a ser tratada aquí, siempre que tenga cosas de las que poder debatir, dialogar, etcétera, etcétera. Como siempre digo, sin prejuicios. Os voy a contar una anécdota que me sucedió a mí. En 1988, más o menos, me encontraba en mi cuarto leyendo un libro, era muy joven, y estaba escuchando el mítico programa Diálogos 3 de Radio Nacional de España con el único y el magnífico Ramón Trecet. Y puso este tema que vais a oír ahora. Pero, ¿esto qué es? Me fue imposible de asimilar aquello. Mi mente lo rechazaba, pero menuda... a ver, me lo callo, ¿no? Lo que pensé en aquel momento. Durante los años siguientes, mi rechazo a Wim Mertens, que era el autor de esta canción, de esta pieza, fue claro. Escuchaba a todos menos a él. Seguía escuchando aquel programa de Radio Nacional de España, pero cuando sonaba Wim Mertens, lo cambiaba. Y punto, no había duda. Pero a pesar de eso, yo seguía escuchando la música popular de la época y por otra parte programas más especializados de músicas diferentes. Pero el minimalismo de Mertens, de Michael Nyman, Steve Reich o Philip Glass lo rechazaba. Pero el resto lo iba admitiendo, lo iba metiendo en mi disco duro. ¿Y qué pasó? Sucedió que un par de años después puse ya comenzado el dicho programa del señor Trecet en Radio Nacional de España y pillé a medias de nuevo ese tema. Pero ¿qué es esta maravilla? A ver, no me acordaba de la primera vez que lo había escuchado. Estaba borrado de mi disco duro, pero aquello que estaba oyendo en aquel momento era maravilloso. Que el ritmo era algo repetitivo, sí, pero con ritmo, era rock and roll. ¿Qué había pasado? Pues que mis sentidos se habían estado acostumbrando a nuevos sonidos. No a esos, pero sí como una cuña a sonidos más parecidos a los que habitualmente escuchábamos y similares a la música popular. Habían ido haciendo eso, una cuña, que poco a poco esos sonidos nuevos habían ido dejando espacio para más sonidos nuevos que antes mi mentalidad, mi cabeza, mi todo no podía tolerar. Así que ahora sí que había espacio para el minimalismo, que 2 años antes había rechazado. Pero qué curioso, ¿no? A ver, me gustaba el nuevo rock que surgía a principios de los 90, que venían de Estados Unidos. También me gustaba el rock de toda la vida, el rock británico, la música electrónica. La de antes con Tangerine Dream y la de entonces con muchísimos artistas. Me atraía Pat Metheny y su jazz más eléctrico a lo Weather Report, pero también me gustaba el clásico con ese piano de Keith Jarrett.
ahora me gustaba también Wim Mertens y me gustaba Joe Satriani, que era prácticamente heavy metal. ¿Eso es bueno o es malo? Yo siempre he creído que ha sido algo bueno. Y todo ello os lo quiero mostrar en este canal. Así que este vídeo es una advertencia, ya que el próximo vídeo será muy diferente a las estéticas a las que tampoco dejaremos de lado y volveremos. Pero lo que nunca vamos a dejar de lado es la calidad, venga de donde venga del estilo musical que sea. Porque la música importa, venga esta de donde venga. Y participar de ello te hace libre. Así que, bueno, aquí me despido hasta el próximo contexto en el que hablaremos de... Bueno, sorpresa, ya os lo contaré. Hasta luego, adiós.